Hola, buenas tardes y bienvenidos al seminario web Medicare 1 a 1 en español, que hoy está siendo dedicado a cuidadores familiares. Gracias a todos por estar aquí hoy. Mi nombre es Hilda Naranjo, trabajo en el programa que provee asistencia y asesoramiento sobre seguros de Virginia de la Agencia para Personas Mayores del área del condado de Fairfax. Y hoy estaré facilitando esta presentación que explicará temas sobre el Medicare. Sin embargo, antes de comenzar, me gustaría compartir un breve anuncio de responsabilidad. La presentación de hoy no está destinada a la educación de corredores de seguros o agentes de compañías privadas de seguros. Y el motivo por el cual no hemos compartido las diapositivas del seminario de hoy es porque la presentación es propiedad privada de VICAP y no puede ser distribuida. Pero no se preocupe, la presentación de hoy está siendo grabada y en el transcurso de una semana será enviado un enlace a todos los inscritos en el seminario que les permitirá accesar la grabación de hoy. Esperamos que esta presentación le ayude a comprender cómo funciona Medicare, pero si al final de ella usted todavía tiene preguntas, por favor no dude en comunicarse directamente con el Programa de Asistencia y Asesoramiento sobre Seguros de Virginia, o VICAP, por sus siglas en inglés. El número telefónico en el condado de Fairfax es 703-324-5851. Allí podrá dejar un mensaje con su nombre, número de teléfono y el mejor horario para comunicarnos con usted. También quisiera aclarar que en la parte inferior de su pantalla hay un botón para preguntas y respuestas, donde usted puede escribir cualquier pregunta que pueda tener. Por favor, evite compartir información personal en sus preguntas. Recuerde que esto está siendo grabado. Vamos a dedicar unos minutos al final de la presentación para abordar tantas preguntas como sea posible, pero quizás no todas puedan ser respondidas. Entonces, le proporcionaremos el correo electrónico donde podremos mantenernos en contacto. Ahora me gustaría iniciar la presentación. Ok. Bueno, como ya mencioné anteriormente, esta presentación es la versión en español de la que llamamos Medicare 101 en inglés y está destinada a temas básicos del programa de salud de seguros de salud federal Medicare. Okay. Quisiera empezar explicando quiénes somos nosotros. Um, Virginia Insurance Counseling and Assistance Program, VICAP, es el programa de asistencia y asesoramiento sobre seguros de Virginia. El nombre en inglés es VICAP. Y estamos ubicados en el edificio de Penino. Esta oficina de Fairfax está en esa dirección que están viendo en la pantalla. Y este producto fue financiado en parte por fondos de la Administración de la Vida Comunitaria en los Estados Unidos y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. ¿Cuántas personas integramos VICAP? Tenemos 11 voluntarios y tenemos 2 personas, staff, parte de los empleados del condado de Fairfax, que son tiempo completo y otra persona que es tiempo parcial, medio tiempo. Recibimos un poco de dinero de Medicare para brindarle asesoramiento objetivo, gratuito, independiente y sin conflictos de interés sobre Medicare y sobre los problemas de seguros médicos que pueda tener. Como voluntarios no podemos ayudar, podemos ayudar, pero no podemos hacer ningún cambio al seguro médico sin consultarlo con usted. O sea, nosotros no los inscribimos en el Medicare, salvo que tengamos su consentimiento y básicamente estemos con ustedes cuando estamos haciendo eso.
Nuestro número de contacto, como ya les mencioné anteriormente, es el 703-324-5851. Yo trabajo como asistente de la coordinadora del programa de BICAP y nuestra coordinadora en el condado de Fairfax es Mary de León. También tengo una compañera de trabajo que hace lo mismo que yo. Su nombre es Edma Kitchell-Tilger y todas manejamos el programa de Fairfax. En las pantallas, en la pantalla ustedes están viendo el correo electrónico y con el que se pueden comunicar con nosotras. Y también estamos agregando aquí, estamos mostrándoles am, algunas páginas web, lugares electrónicos donde pueden ir y visitar y obtener más información sobre el Medicare, el Medicaid y otras cosas. Ujú. Ahora hablemos un poco sobre qué es Medicare. El Medicare es un programa de seguro médico que abarca a billones de personas en los Estados Unidos. En el 2021, esos eran los números, en el 900.8 billones de ciudadanos. Y son personas que están también legalmente en el país, en los Estados Unidos, y han estado aquí al menos 5 años. Son personas que tienen 65 años o pudieran ser también personas menores de 65 años que califican debido a alguna discapacidad. Am, pero todo esto es manejado a través de la Oficina del Seguro Social y también hay ejemplos aquí en la pantalla que ustedes pueden observar de personas que tienen insuficiencia renal, o sea, esas son las excepciones que permiten que personas menores de 65 años puedan tener este seguro que es del Estado, o sea, es federal y está subsidiado. Por eso se paga con un precio especial y es un poco más económico que otros. Es un plan que es individual, o sea que ustedes nunca van a encontrar una tarifa familiar o un grupo familiar con el programa. Es usted y Medicare. Es su esposa o esposo con Medicare y así sucesivamente. Cada uno tiene una relación directa con Medicare y pueden tener planes diferentes con Medicare y funcionaría bien. El Medicare es administrado por los Centros de Servicios de Medicare y de Medicaid del Departamento de Salud de los Estados Unidos y en gran medida a través de contratistas y las oficinas del Seguro Social. Ya ustedes verán cómo estas contratistas, compañías privadas, trabajan con Medicare para ofrecer planes. Eso lo vamos a explicar más adelante. Hoy lo que vamos a tratar en esta charla, en esta presentación, es las decisiones claves que usted debe tomar. ¿Ok? Por ejemplo, ¿debo inscribirme en el Medicare tradicional, en donde pago por servicio, o en un plan de Medicare Advantage, o conocido como un atención administrada, un plan de atención administrada, parte C? ¿Cuándo puedo obtener la parte B o cuándo debo inscribirme en la parte B, que tienen que ver con los servicios médicos fuera del hospital? ¿Cómo puedo obtener el mejor plan de medicamentos para la parte D? Ese tipo de preguntas es lo que vamos a tratar de aclarar acá. Si elijo el Medicare tradicional y no tengo un buen plan de jubilación de salud de una empresa o un sindicato, ¿cómo puedo obtener un mejor plan como un plan de Medigap o un plan suplementario, lo que llaman un plan suplementario? Eso también lo vamos a discutir aquí. Entonces, buenas noticias. Cada año usted tiene la posibilidad de cambiar. Si toma una mala decisión, generalmente puede corregirlo.
Hay una inscripción abierta anual y actualmente estamos en ella del 15 de octubre al 7 de diciembre cada año, excepto en el caso del Medigap. Ya vamos a ver eso en las otras láminas. Repetimos, entonces, la inscripción abierta es su oportunidad de cambiar los planes de medicamentos o la parte D, o los planes de Medicare Advantage, que son los planes que le proveen la atención administrada de salud, pero no los planes de Medigap o de los suplementarios. Las aseguradoras de las partes C y D no pueden negarle ni cobrarle más por ningún problema de salud. Vamos a ver que en el caso de los Medigap eso sí pudiera pasar. Las malas noticias es que si toma algunas decisiones, si no toma decisiones a tiempo, es posible que tenga que pagar multas por inscripciones tardías durante toda su vida. Y ese es el problema de las penalidades y las multas de Medicare, que después son muy difíciles de eliminar. No, es posible que no pueda. Entonces necesita revisar sus opciones de la parte C o D cada año y de eso hablaremos también. Entonces, aquí estamos viendo un poco el resumen de cómo es que trabaja Medicare. Cuando usted está tratando de tomar esa decisión de cómo es que usted quiere trabajar con Medicare, cómo quiere usted que Medicare le provea esos servicios médicos, usted siempre va a tener la opción de la parte A y la parte B, donde tiene que inscribirse. Pero si quisiera tomar la parte C, que es la del Medicare Advantage o el plan que le administra sus servicios médicos, usted tiene que estar inscrito en la parte A y parte B, pero los servicios médicos van a ser administrados o suministrados a usted a través del Medicare Advantage. La parte D, que están viendo acá en la pantalla, que tiene que ver con la cobertura de medicamentos, esta se relaciona con la parte A y la parte B cuando están trabajando con el plan federal, el original. Pero si usted se va con un Medicare Advantage plan, este le puede incluir lo que cubre la parte A, lo que cubre la parte B y lo que le cubre la parte D. Todo en uno. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿vieron que en la lámina anterior no aparece el Medigap? Entonces, ¿dónde está el Medigap? El Medigap o el suplemento, que es lo mismo, no forma parte del Medicare, porque estas pólizas no son parte del programa gubernamental de Medicare. Son pólizas vendidas por compañías privadas de seguros, generalmente con fines de lucro, para cubrir las brechas financieras que las partes A y B del Medicare no cubren. Ya van a ver que como reglas del Medicare, la parte A y la parte B tienen unos deducibles, tienen unos copagos, entonces el Medigap ayuda un poco con eso, con esos pagos. Si existen algunas leyes federales, sí, existen leyes federales muy estrictas de protección al consumidor en estas pólizas de seguros, pero no tantas como en el Medicare gubernamental. Como verán más adelante, hay que tener mucho cuidado con estas pólizas. ¿Por qué tantas partes en el Medicare? Esa es una pregunta que quizás estén ustedes formulando. Medicare empezó en 1965 con solo la parte A y la parte B. Y con el tiempo se dieron cuenta de que la parte D también era necesario y que había que cubrir de otras maneras el problema del pago de los medicamentos. La parte C, que tiene que ver con el Medicare Advantage, comenzó a crecer en la década de 1980, en la década de los 80. Es muy diferente del Medicare tradicional y hoy en día aproximadamente 18.1% de los habitantes de Virginia están inscritos en esos planes.
Entonces, aquí estamos viendo la diferencia de nuevo entre qué es el Medicare original, tradicional, y qué es el Medicare Advantage. Ajá. Cuando usted va al médico, esa es la primera pregunta que le van a hacer. ¿Qué seguro tiene? ¿Qué tipo de seguro tiene? Entonces, allí usted tiene que aclarar. ¿Va usted a utilizar la tarjeta que es de color blanco, roja y azul? ¿O tiene otra tarjeta de una compañía privada que puede tener cualquier nombre y que va a decir Medicare en ella también? Pero no va a ser, o sea, no va a ser la misma tarjeta la que usted va a presentar cuando va a utilizar los servicios médicos. En el programa tradicional de Medicare, eh, este se da a través de las contratistas del gobierno. Los planes de salud que vienen de parte del Medicare Advantage son proporcionadas por las compañías privadas y están fuertemente reguladas por el gobierno, pero no son 100% gubernamentales. Entonces, allí va a tener también, cuando hayan problemas con esos planes, va a tener mucho que ver la compañía que lo maneja y usted va a tener que contactar directamente a esas compañías. Medicare, si usted llama al número de Medicare, probablemente no le puedan ayudar mucho con los problemas que puedan presentar estas otras compañías. La parte A, ¿qué es lo que va a cubrir la parte A? Todo lo que es cosas relacionadas con la hospitalización, son todo lo relacionado con lo que usted obtiene en el hospital. Esa parte es automática a los 65 años y sin cargo si usted o su cónyuge ha trabajado al menos 10 años en el país, los 40 trimestres de trabajo que están mostrando aquí. Y que ustedes en todo ese tiempo han ido pagando impuestos del Seguro Social, por lo que no paga primas después de ser elegible a los 65 años. Si no ha trabajado los 40 trimestres, puede que tenga que pagar una prima y la prima varía un poco entre el número de trimestres que ustedes hayan cotizado al Seguro Social. Esto es información que solo el Seguro Social les va a poder proveer, o sea, si ustedes califican o no para la parte A gratuita, cuando ustedes cumplen los 65 o cuando son elegibles para Medicare. La parte A cubre la estadía hospitalaria, la atención en los centros de enfermería especializada, lo que llaman nursing facilities, durante 100 días después de un ingreso de más de 3 días en el hospital. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, tienen una emergencia y va a parar al hospital, ustedes tendrían que tener por lo menos 3 noches de estadía en el hospital para que este servicio se active y pueda usted ir luego al centro de enfermería especializada con días gratuitos. O sea que lo que inicia ese proceso es la estadía en el hospital. También los cuidados paliativos y otro tipo de cuidados están relacionados con la parte A. Esa es la parte del Medicare que va a pagar por esos servicios. Es un buen beneficio. Sin embargo, tiene un deducible que se va a aplicar el primer día de hospitalización. Y ese deducible es de aproximadamente $1,632. Para el año 2024, ese va a ser el monto. En el 2023 tenían otro monto. Y hay unos ciclos de 60 días. Vamos a hablar un poco sobre esos. Aquí hay un ejemplo. Vamos a decir que una persona fue a parar en el hospital y el primer día que llegó allí, que lo internaron en el hospital, tuvo que pagar un deducible de $1,632. El segundo día, el tercer día, después de que pagó el deducible, ya no tiene que pagar nada, son $0. Pero vamos a decir que al cuarto día esa persona fue ya
digamos, le dieron de alta en el hospital y se fue de regreso a la casa. Y estuvo 60 días en su casa después de ese incidente. ¿Qué pasaría si al día 65 tiene otro problema y tiene que ir al hospital? O tiene una recaída o tiene algo que ver con la ida al hospital. Cuando llega al hospital va a tener que pagar de nuevo el deducible de 1.632. O sea que este deducible de 1.632 no es por año, es por estadía en el hospital y un ciclo de los 60 días de los que estamos hablando. ¿Ok? Y como se está mostrando en el ejemplo, una persona puede tener más de dos, tres. Si tiene muy mala suerte, va a tener que pagar varias veces ese deducible. Ahora, ¿qué es lo que va a cubrir la parte B? Las cosas del tipo médico. Todo lo que tiene que ver con lo que el doctor le receta fuera del hospital o lo que él tiene que proveer en su consultorio. Digamos, un tratamiento que solo puede ser administrado por la enfermera o por el médico en el consultorio. Eso va a ir a ser cubierto por el Medicare parte B. Esta parte es opcional y es voluntaria cuando, o sea, digamos, usted no está obligado a inscribirse en la parte B cuando cumple los 65 años. Sin embargo, si usted no lo hace y después en el tiempo decide que quiere tenerlo porque, digamos, las dolencias empezaron y se fue complicando su caso médico y ahora necesita de más doctores y le resulta, digamos, más conveniente tener la parte B porque sigue siendo un seguro económico, ¿verdad? En el momento en que usted decida inscribirse en la parte B, va a tener que pagar una multa, una penalidad. Y ese es el tipo de penalidad de las que estamos hablando que duran para toda la vida y es complicado. Si usted se inscribe en la parte B, usted va a tener, este no es gratis como no le sale gratis como el de la parte A. Este usted tiene un pago mensual, una prima de $175 aproximadamente. Y ya vamos a explicar un poco más de eso también. Sin embargo, usted puede también evitar inscribirse en la parte B si gusta, si tuviera un seguro proporcionado por un empleador. Entonces, si usted no tiene el seguro médico de un empleador en el que trabaja activamente, podría enfrentar esas multas, pero si lo tiene, las multas no van corriendo. Y al momento en que usted se retire de ese trabajo, ya sea porque ya quiere retirarse definitivamente, no quiere seguir trabajando, o paró de trabajar por algún otro motivo, en ese momento usted puede inscribirse en la parte B y tranquilamente va a pagar su prima sin ninguna penalidad. Ahora, algo interesante acá del Medicare es que por lo general el Medicare cubre el 80% de las facturas médicas, la atención ambulatoria, las cirugías, todas estas cosas. El equipo médico duradero también viene por la parte B. Por la mayoría de las cosas que usted obtiene, el Medicare cubre el 80%, pero el 20% restante, en teoría, sale de su bolsillo. Otras cosas que hemos encontrado con el Medicare es que solo los médicos que participan, que reciben el Medicare, que trabajan con el Medicare como un seguro, son los que van a prestarle el servicio y usted no va a tener que pagar más del 20%. Pero si ese médico
no trabaja con Medicare, porque ellos pueden optar no por no trabajar con cualquier seguro, a usted le va a tocar pagar toda la cuenta médica. ¿Mm? Verifique siempre si el médico acepta Medicare y si está aceptando también nuevos pacientes, porque a veces ese también es el problema, que ellos han aceptado pacientes de Medicare y continúan con ellos, pero ya no quieren aceptar más. Ellos tienen esa elección también, ellos pueden optar por eso. Entonces, siempre asegúrese de que el médico que usted está consultando recibe asignaciones de Medicare. Aquí hay un ejemplo de lo que le estaba hablando del 80 y 20%. El médico que acepta la asignación de Medicare, también conocido como médico participante, es aquel que acepta el pago del programa de tarifas de Medicare. Esa es otra, que Medicare no va a pagar cualquier monto que el médico quiera cobrar. Va a pagar lo que está establecido como la tarifa para ese determinado servicio que usted está buscando. Y ese es uno de los motivos por los cuales a veces los médicos no quieren trabajar con Medicare, porque sienten que pueden ganar más, que pueden cobrar más. Bueno, en esos casos, digamos que la tarifa de Medicare aprobada es de $1,000 para un servicio de Medicare. El Medicare va a pagar el 80, que serían $800. Y usted pagaría el 20%, que serían $200. El 15% de exceso en cargos que pudiera suceder en médicos que están cobrando un poco más de la tarifa Medicare, eso pudiera también ser un monto agregado a la parte que usted debe pagar. Entonces, en vez de pagar 200, si este médico está cobrando un poco más, lo admisible por Medicare van a ser 150. Usted tendría que pagar la cuenta de $350. Los doctores que no aceptan Medicare, que son aproximadamente 2% de la población de médicos, también conocidos como los no participantes, ellos, pues, como ya les estaba explicando, no van o sea, Medicare ya no pagaría nada en ese caso y usted tendría que pagar toda la cuenta. Entonces, esa es una buena pregunta para los médicos. Siempre, antes de ir a un médico, pregunte eso. Parte D, ¿qué significa drogas? Este también es voluntario, administrado por los planes privados con fines de lucro. Esa es la diferencia. En este caso, Medicare tiene unos convenios con estos planes privados y los planes privados son los que administran esta parte del seguro. Esta parte, aunque dice aquí que es voluntario, mismo problema con respecto a la parte B. Si usted no se inscribe en el tiempo en que le toca, también va a tener una penalidad. Y esas penalidades se calculan de manera diferente a la de la parte B. Cada una de las partes de Medicare tiene una forma diferente de calcular las penalidades. En el caso de los planes D, si usted no tiene una cobertura acreditada por Medicare, que quiere decir que es mejor o igual que la cobertura que presta un plan de estos D, usted va a ser multado con un porcentaje y este porcentaje se va sumando mensualmente. Este año 2023 eran aproximadamente 33 céntimos por cada mes que usted no tuvo el Medicare y era elegible para eso. Se le va agregando y eso también es de por vida. Sin embargo, aquí hay una alerta que le estamos dando. Nunca compre planes de parte D basándose solamente en las primas, en lo que le van a cobrar mensualmente. Porque una prima de $0 puede ser
porque es lo que dicen aquí, o las primas oscilan entre $0 a $100 mensuales. Una prima de $0, pero que no cubre ninguno de sus medicamentos o el plan, le va a resultar un muy mal negocio. Y de repente el plan que le ofrece una prima de $100 le cubre todos los medicamentos, entonces lo que usted paga al final del año es mucho menos que lo que puede ser con el otro plan. Así que siempre tiene que ver que la parte D le esté cubriendo todos sus medicamentos o la mayoría de ellos. Eso es lo primordial. Y tiene que verificar cada año para ver si el plan va a continuar cubriéndole esos medicamentos, porque eso es lo que sucede a veces. Los planes de cobertura de salud siempre tienen que buscar cómo mantenerse en el mercado y tienen que tener alguna ganancia, ¿cierto? Entonces, si usted está representando una pérdida para ellos, ¿usted qué piensa que va a suceder para el año siguiente? Probablemente le van a quitar algunas de las drogas, de los medicamentos que usted está tomando de la lista, y entonces cuando llegue a el siguiente año, a veces las personas se confían y no hacen ningún cambio. Y cuando llega el enero del año siguiente es cuando se dan cuenta que el precio ya no es el mismo, que ha cambiado, que ya no está cubierto, y puede que hayan estado pagando $5 por un medicamento y en el año siguiente le están cobrando 800. O sea, los cambios son bastante grandes. Así que tengan cuidado con eso. Y otra nota que tenemos muy importante acá es que las pólizas de Medigap no cubren copagos y deducibles de la parte D. Solo ayudan con los copagos y deducibles de la parte A y B, no de la parte D. ¿Ok? Ok. Estas son nuevas leyes en las que ha estado trabajando el gobierno. Y en el 2023 vimos un cambio. Por ejemplo, en la insulina, en el precio de la insulina, eran $35 mensuales este año. El año anterior, en el 2022, hubo gente que tuvo que pagar más de $1,000 por la insulina. Imagínense ese cambio. Y así han estado tratando de cambiar también, ajustar los precios, hacer como ayudar a la gente, ¿verdad? Y están tratando de que el plan de los medicamentos em, no sea tan costoso, y de que usted no tenga que pagar más de el 5%, y que los costos estén alrededor de los 3,100 en sus gastos personales cuando tiene usted que pagar de su bolsillo. De aquí al 2024, el crecimiento de las primas se está limitando en un 6%. O sea, antes ellos podían subirles las primas muchísimo, ahora hasta un 6%, no más. También el gobierno va a tratar de que el pago que sale de su bolsillo no pase de los 3,250 en máximo por medicamentos. Esto es una gran ayuda. En años anteriores, la gente ha tenido que pagar más de $8,000 eh, en el año. Y a partir del 2025 se está tratando de que usted esté protegido y de que no tenga que pagar más de $2,000. O sea, que estos planes, tener un plan de parte, puede ser muy bueno. ¿Ok? Y estos son, si usted quiere más información sobre esto, puede ir a consultar esta página web em, que tiene eso muy bien explicado. Ahora hablemos un poco sobre el Medicare Advantage, que es es la parte C, que incluye los beneficios de la parte A, los beneficios de la parte B y
la parte D. Pero tenga cuidado con estos planes porque hay algunos que están diseñados para no cubrir la parte D. Esos están diseñados para ayudar a personas, a veces militares, que tienen medicamentos de otras partes, pueden conseguir medicamentos de otras maneras. Entonces, tenga cuidado y no se vaya a enrolar en uno de esos planes que no tenga cobertura de medicamentos. Si usted no tiene otra forma de conseguir los medicamentos que sea igual o mejor que la que le provee Medicare. ¿Ok? Am, los beneficios, como le venía diciendo, tiene que ser muy similar al del tradicional. Pero a veces los copagos y los deducibles y las primas puede que sean un poco más altas que la del Medicare. Entonces, las reglas varían de plan a plan, son diferentes. Y esas son las partes, las cosas que usted tiene que ir revisando cuando está escogiendo un plan de Medicare Advantage. Y el Medicare Advantage, que significa, Advantage significa una ventaja, es un término de marketing, de mercadeo, que se buscó para que la gente se entusiasmara más con el tema de tener el Medicare a través de estas compañías privadas. Pero si es una ventaja o no, eso va a depender de usted, de su salud, de cómo usted, los criterios que utilice para seleccionar el plan y todo aquello. O sea, lleva un poco más de análisis, pues, la escogencia de estos planes. Y en la década de 1980, otra vez, la atención administrada comenzó a crecer y así fue como estos planes que son del tipo HMO, PPO, ustedes seguramente han escuchado de esos o los han tenido alguna vez en su vida cuando han trabajado con una compañía privada, y les han ofrecido de, mm, un plan de seguros. Funcionan un poco como estos, entonces unos más limitados que otros con respecto a sus redes de médicos y de proveedores médicos. Estas opciones ustedes las pueden buscar en el sitio web del medicare.gov. Cuando ustedes se están inscribiendo por primera vez, cada otoño es la temporada de inscripción abierta. Ustedes pueden hacerlo a través de esa página web. La página web es muy fácil de utilizar. Ustedes van a ir introduciendo la información que les va solicitando. Pueden incluso abrir una cuenta en el medicare.gov y desde allí hacer toda la búsqueda y hacer la inscripción. Entonces es muy fácil y es muy rápido. Es más rápido que llamar por teléfono y todo aquello. Con estos planes es posible que pague una prima mensual que oscilan entre los 0 a los 130 por mes y por persona. Pero estos gastos, aunque estos están expuestos en la página de medicare.gov, no mire solo las primas de nuevo. Pasa lo mismo que con los planes de la parte D. Y lo otro que hay que tener cuidado aquí es que cuando usted está viendo estas primas, va a encontrar unas letras pequeñas que dice que esto no está incluyendo la prima de la parte B. La prima de la parte B, usted la va a tener que seguir pagando. Y la prima del Medicare Advantage Plan es sumada a la otra prima. O sea que es un número más alto. Cuando le muestran lo que vale una prima, no es solo ese número, tiene que añadirle lo que paga por la parte B. Si usted para de pagar la parte B, va a perder la cobertura, ¿ok? Y automáticamente va a ser desenrolado de un Medicare Advantage. Por eso es que usted tiene que inscribirse en la parte B primero, antes de tener un Medicare Advantage. ¿Ok? Ahora, ¿cómo trabaja esto? Cuando usted utiliza los hospitales, los médicos,
que el plan haya contratado para formar la red. De allí es donde usted tiene que entonces ver, ok, es por ejemplo, si es una organización de proveedores preferidos, que es el PPO, o si es de la Organización de Mantenimiento de la Salud, o sea, el HMO. Entonces, el HMO es restringido a la red y si usted va a otro médico que está fuera de la red o algún proveedor que está fuera de la red, va a tener que pagar toda la cuenta. Los planes de PPO son un poco más flexibles y le dan un precio. Si usted va con los planes, con los proveedores de la red, le va a salir más económico que si va por afuera, pero le dan la opción de que algo le cubren con esos servicios que usted obtenga por fuera de la red. Lo otro que va a notar es que los PPO, los planes del tipo PPO son más costosos, obviamente, que los del HMO, que son más limitados. Entonces, esto le va dando una idea de cómo funciona. Los beneficios y los costos compartidos pueden diferir de los Medicare originales, pero los planes deben proporcionar una protección catastrófica, un límite de los costos totales del bolsillo. Ese es uno de los temas claves que ustedes podrían estar buscando cuando están escogiendo un Medicare Advantage. No solamente que su doctor, el más importante de todo, si ustedes tienen un doctor preferido o que quieren mantenerse con él, tienen que preguntarle a ese doctor si él acepta este nuevo plan al que ustedes están planeando cambiarse. Am, pero también es cuánto máximo van a tener ustedes que pagar anualmente de su bolsillo. Eso también es un aspecto muy importante a investigar. Y pague sobre la marcha. Pueden tener copagos deducibles con seguros por los beneficios de los servicios. Y como ya les expliqué, aún tienen que pagar la parte B. No puede comprar una póliza Medigap, esa es otra regla. No está permitido tener una de Medigap, porque en realidad el Medigap no funciona con los Medicare Advantage Plans. Entonces les estarían cobrando dos primas de dos planes que no trabajan entre sí. Entonces tengan cuidado también con eso, porque hemos visto situaciones, o sea, casos extraños en donde han sido muy, muy extraños y también ilegal, de que han estado enrolados en dos al mismo tiempo. La cobertura de los medicamentos recetados generalmente está incluida, pero verifique esa información y obtenga también la información sobre los beneficios adicionales, como la parte de la visión, la audición, los dentales. Obtengan más información sobre eso. Estos servicios de visión, audición, dentales, por lo general no están cubiertos por Medicare original. Entonces, esto es parte de esos extras que los Medicare Advantage Plans dan a la gente. Y sepa lo que está obteniendo. Muchas veces hemos visto casos en que han habido personas tratando de enrolarse en un plan de Medigap y han sido enrolados en un Medicare Advantage Plan o viceversa. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con eso. Muchos de estos beneficios adicionales que los Medicare Advantage Plan ofrecen son nuevos y hemos visto muchos anuncios, especialmente en la televisión nocturna, donde los beneficios son muy exagerados. Ahora, lo último que hemos escuchado, que hasta membresías de gimnasios están ofreciendo. Entonces, revisen esos beneficios adicionales y hagan preguntas difíciles. ¿Existe un límite en dólares o cantidad para los beneficios? ¿Cómo califico para obtenerlo? ¿Necesito una orden del médico para obtener esos extras? ¿Cuáles son los copagos? Entonces, esas son preguntas importantes. Les pongo un ejemplo con la primera pregunta. ¿Existe un límite en dólares?
Tenemos un voluntario que una vez estuvo viendo los planes estuvo buscando un plan, un Advantage Plan para ver si se inscribía en eso porque tenía un problema de salud bucal bastante grande y quería tomar, o sea, usar el beneficio dental. Entonces le preguntaba a la gente que le estaba vendiendo el seguro, ¿ustedes cubren dental? ¿Cubrirían un tratamiento de conducto? Y el agente les decía, sí, sí, cubrimos tratamientos de conducto. Esto fue en una reunión donde habían otras personas y estaban tratando de venderle el plan a otras personas también. Entonces, otra persona que también estaba en la habitación pregunta, mire, pero ¿tiene este plan un límite en cuánto paga por ese servicio dental? Entonces la gente dice, sí, pues sí, un límite de $1,000. Entonces, díganme ustedes, ¿qué es, qué tratamiento de conducto les va a costar solo $1,000? Lo que quiere decir es que ustedes van a ir al médico, van a tener el tratamiento, les van a pagar $1,000 y de ahí en adelante ustedes van a tener que pagar la diferencia. Entonces, esas son el tipo de cosas que pueden ocurrir y de las que ustedes tienen que estar alerta. Y bueno, y si están dispuestos a irse con un plan de estos, ténganlo en cuenta, tengan sus ahorros y trabajen con el plan. Ahora, esto es una explicación simplificada de cómo es que los planes, porque a veces ustedes se preguntarán, ¿cómo es que un Medicare Advantage Plan puede a veces ofrecer más que el Medicare en servicios extras que Medicare no cubre? Am, y esto explica un poco, nuestro condado es un promedio esto es un estimado de $10,000 anuales por persona que el Medicare le pudiera dar a estos planes. Es decir, si ellos inscriben a alguien en su plan, por esa persona que ellos inscriben, ellos van a recibir $10,000. Es un pago per cápita. Am, de esta manera, los planes con sus ofertas superiores al promedio de los $10,000, si ellos están ofreciendo más en coberturas de servicio y que les va a representar más de $10,000, los $1,000 de diferencia, porque ahora vamos a estar hablando de $1,000 que le va a costar a esa persona, el mantenimiento de esa persona. Ese $1,000, esos $1,000 los va a tener que pagar usted y muchas veces están siendo cobradas a través de las primas. Y cuando es lo contrario, o sea, los planes van por debajo de lo que ellos están recibiendo del Medicare, entonces Medicare les dice, bueno, pero traten de cubrir un poco más. Y así es como van introduciendo los extras para poder llegar a ese promedio de los $10,000. Pero todo lo que puedan ellos ahorrarse, pues se constituye una ganancia para el plan y también muchas veces ganancias, o sea, dinero que Medicare ahorra. Entonces es un ganar-ganar para ambos lados. Cuando ustedes están viendo los programas de los planes de Medicare Advantage Plans, revisen cómo es que ellos están haciendo esos ahorros entonces, cómo es que están obteniendo de ellos, cómo están salvando ellos dinero, cómo es que están ahorrando. Y pueden haber unos buenos ahorros, como en inglés le llaman good savings, en, también acá en inglés también pueden haber bad savings, los malos ahorros. ¿Cómo son los buenos ahorros? Ellos asegurándose de que usted esté vacunado, de que usted se mantenga sano, manteniéndole su presión arterial bajo control, ayudándole con el manejo de la diabetes, negociando mejores acuerdos de dólares con hospitales y médicos. Esos son buenos ahorros de estos planes, bueno, buenas prácticas, digamos. Pero malo resulta cuando ellos están tratando de ahorrar dinero, evitando inscribir pacientes que están enfermos o que les van a resultar muy costosos,
o si son planes que no ofrecen muchos especialistas, por ejemplo, médicos de quimioterapia. Am, Puede darse el caso de que hayan planes que los hacen esperar demasiado. Entonces, bueno, sí, cubren cirugías de rodillas, de caderas, pero la cita las tienen en 8 meses. O sea, les hacen esperar para tener todos los servicios. Y hay también planes que niegan muchas apelaciones. A veces las personas no han sido cubiertas y por algún motivo, y el plan tiene que explicar cuáles son los motivos por los cuales ellos no cubren un servicio médico. Eso, ustedes pueden apelar a esa decisión. Algunos de estos planes son muy malos y no aprueban ninguna apelación de las que ustedes puedan tener. Entonces, esos son los planes que tendríamos que evitar. Los que están yéndose muy al lado de los malos ahorros de este lado. Ok, entonces su trabajo es escoger los planes de buenos ahorros. Y una cosa que es bueno de verificar es que en el buscador de los planes, ellos tienen una forma de cómo categorizar a los planes que les dan estrellas. En esas encuestas que le hacen a los consumidores, ustedes seguramente han visto eso. Y el máximo de estrellas que puede obtener un plan es de 5. Traten de buscar planes que por lo menos tengan 4 estrellas. No se vayan con planes de muy pocas estrellas porque seguramente van a ser muy malos. Ahora hablemos un poco del Medigap, de los planes suplementarios. Como ya les he explicado anteriormente, van combinados con el Medicare original. Si usted no tiene un buen plan de jubilación, estos planes son recomendables de tener, porque como ya les dije, les puede ayudar con los deducibles, los copagos, que ya vimos que pueden ser bastante altos en las partes A y B, pero nunca van a ayudar con un copago de la parte D. Estos planes básicamente funcionan así, que si Medicare aprueba cubrirles a ustedes un pago, Medicare pagará el 80%, el Medigap va a pagar el 20% restante. Pero si Medicare no cubre el tratamiento por algún motivo, digamos, pongamos el ejemplo de lo dental. Ya sabemos que por lo general el Medicare no va a cubrir un tratamiento de conducto o una cosa de esas. Entonces, si Medicare no cubre, el Medigap tampoco va a cubrir. ¿Ok? Estos planes son regulados por el Departamento de los Seguros Estatales y las leyes federales para prevenir abusos a los consumidores. Muchas personas mayores que no tienen cobertura adicional a través de su antiguo empleador, sindicato, compran este Medigap. Millones no los tienen. Simplemente porque representan un gasto extra mensual. A veces las personas deciden no meterse en un Medigap. Si usted tiene o no tiene un Medigap, si usted no tiene un Medigap, no va a ser penalizado. Y los Medigap se los están vendiendo a cualquier época del año, en cualquier momento puede usted aplicar a un Medigap, a una compañía de Medigap para que le vendan un plan. Sin embargo, ellos no tienen que vendérselo en cualquier momento. O sea, eso también vamos a explicarlo. Entonces, el costo mensual está alrededor de 120, es un promedio, que estamos un estimado de cuánto puede costar una mensualidad de un Medigap. Y son para personas de 65 años o de las personas
que tienen una discapacidad y necesitan de ese extra, ¿verdad? Sin embargo, las reglas que aplican a las personas que tienen más de 65 años son diferentes a las reglas que aplican a los que tienen discapacidades. Por lo menos en Virginia es así. El costo de un Medigap a otro también varía según el plan y la edad que ustedes tengan. Esos costos varían. Los costos pueden aumentar en la medida que usted envejece y a partir del 2021 las aseguradoras de Virginia Medigap tienen que vender al menos un plan a quienes tengan Medicare antes de los 65 años debido a la discapacidad. Pero lo que ellos pueden, en este caso, ofrecer a estas personas es un plan un poco más costoso. Tienen el plan A, por lo general, el tipo A. Ya vamos a ver también esa diferencia entre los tipos. Un gran lugar para ahorrar, comprando con cuidado, es la página, para esta no es tan recomendable la página del Medicare.gov. La otra página va a ser del Bureau of Insurance, el scc.gov. Eso lo vamos a explicar también más adelante. Y cuando ustedes están comprando estas pólizas por primera vez, cuando son elegibles por primera vez en el Medicare, tengan en cuenta o traten de analizarlo de manera de que el Medigap les va a servir para toda la vida. Así que tengan cuidado y ya vamos a explicar por qué. Hay una gran confusión y es muy común, pues, entre la diferencia entre los planes de Medicare Advantage y los Medigap. No son lo mismo, son totalmente diferentes y cuidado con la gente que les están vendiendo un tipo cuando querían ustedes el otro. Las personas con ingresos más bajos pueden tener ayuda. Los números utilizados en esta charla son para personas de ingresos medios, ¿ok? Pero las personas que son de bajo ingreso, que hacen menos de $21,870 o menos de 29,000, entre 21 y 29,000 para la pareja en este caso, y no tienen muchos activos líquidos, bonos, casas o propiedades, pueden tener ayuda con el pago de las primas del Medicare. Y si usted es una de estas personas, por favor, hable con nosotros después de la presentación, llámenos. Podríamos orientarle en cómo es que pudiera aplicar a estas ayudas. Cuanto menor sea su ingreso, según estos números, será mayor la ayuda. Claro, no, nunca queremos estar en esos números tan bajos porque es difícil sobrevivir con gastos así. Y aquí es donde entra en juego el otro seguro, Medicaid. Fíjese que es un nombre diferente porque es un seguro diferente al Medicare. El Medicaid viene del estado, el Medicare es federal. Okay. Personas con ingresos más bajos pueden obtener entonces la ayuda. Si conoce a alguien que necesite ayuda, cuénteles sobre nosotros o cuénteles sobre esto. Tenemos estadísticas en el condado de que aproximadamente 14,000 personas pudieran estar con esta necesidad de ayuda y que puedan calificar por estos servicios y esta ayuda y no las están recibiendo porque no saben de que existe. Entonces, por eso les animamos a que les hablen a otros de estas ayudas. Personas de mayores ingresos. Esto es todo lo contrario. Una persona que tiene aproximadamente $103,000 anuales en declaraciones de impuestos.
estamos hablando, que hacen, si están casados, hacen más de $206,000 en ingreso bruto. Las primas para estas personas van a ser más altas en las primas de la parte B y la parte D, para medicamentos y para lo que tiene que ver con servicios de doctores y medicina fuera del hospital. La prima del año actual se basa en los ingresos declarados del IRS y son de hace 2 años. Es decir, si usted califica para inscribirse al Medicare este año, 2003, se va a dar cuenta que ellos van a tomar en cuenta, le van a tomar los ingresos de hace 2 años. Si usted tuviera una situación que alteró su vida desde esos 2 años atrás hasta ahora, usted puede apelar a esto. En el Seguro Social, en la oficina del Seguro Social, usted puede introducir un formulario en donde usted explique cómo fue que su vida cambió, que ahora recibe menos de lo que ganaba hace 2 años. Y en la mayoría de los casos estas cifras se ajustarían, ¿ok? A la inflación. El Seguro Social entonces analizaría caso por caso y vería si se le puede dar el precio regular, el que todo el mundo paga, la mayoría, mejor dicho, paga. Estas primas, aquí en esta tabla, ustedes pueden observar las diferencias, ¿verdad? En las primas que se pagan por la parte B y cómo van incrementando en la medida que la gente va ganando más. Recuerden que el Medicare es un seguro subsidiado. Entonces, lo que está pasando aquí, a veces la gente que gana mucho piensa que es injusto tener que pagar más por esto, pero tiene sentido, ¿cierto? O sea, y si ustedes se ponen a ver los precios por una prima mensual, esto es, sigue siendo muchísimo más bajo que una póliza privada de seguros. Y fíjense lo que pagaría una persona que tiene este ingreso. Estamos hablando entre casi $500,000 por una prima de $569. No, no es mucho, ¿cierto? Luego, las primas esto es el incremento que se le sumaría a la prima que usted paga para la parte de la cobertura de medicamentos. Entonces, la misma cosa, fíjense lo que incrementa mensualmente. Ok. Ok. Tengan en claro que hay muchas cosas que Medicare no cubre. En general, Medicare no ayuda con servicios dentales, ya lo hemos dicho, los audífonos, la atención oftalmológica normal. Si usted, por ejemplo, está yendo para un par de lentes, para la consulta anual, para cambio de lentes, eso Medicare no se lo va a cubrir. Pero sí le cubriría una cirugía de cataratas y cosas que tengan que ver sobre todo con operaciones grandes, ¿verdad? Las facturas médicas en el extranjero, esas no las va a cubrir Medicare. Y esto es algo que sobre todo para nosotros los inmigrantes tenemos que tener en cuenta. Si usted, por ejemplo, hay mucha gente que acostumbra a ir un mes de vacaciones a su país de natal y de visita a la familia, llámese Bolivia, El Salvador, Venezuela, y se quedan allá por un largo tiempo. Si a usted les pasara algo, si a ustedes les pasara algo allá, si ustedes no tienen un seguro de el travel insurance, que es el seguro que le dan a las personas que van de turistas a otro lado, yo no creo que puedan tener ninguna cobertura. Todo va a tener que ser costeado por ustedes de su bolsillo. Y Medicare no cubre nada que tenga que ver con
con eso que le pueda pasar a usted fuera de Estados Unidos. Entonces, Medicare es un seguro que solo funciona en los Estados Unidos. El Medicare también puede ser combinado con un seguro sobre todo el original, puede ser combinado con un seguro privado dental, oftalmológico, de viaje. O sea, usted lo que quiere decir es que va a pagar la prima del Medicare y además quizás una prima por un seguro dental privado, particular u otro de los otros. Y la omisión más grande, Medicare no cubre cuidados de custodia. Estos cuidados de custodia vienen con personas, a veces con Alzheimer, por ejemplo, personas que necesitan de alguien las 24 horas o muchas horas al día. Medicare no cubre esos gastos, salvo que estén relacionados con algún incidente, un accidente, usted fue al hospital, tuvo un accidente, fue al hospital y ahora necesita de alguien que una enfermera que le haga un tratamiento en la casa. Ese tipo de cuidados sí pudieran ser cubiertos por Medicare, pero personas que necesitan de alguien que le cocine, de tratamientos muy prolongados que no tienen una recuperación, am, Medicare no va a cubrir. ¿Ok? Un año en casa puede costar fácilmente más de $60,000. En un centro de enfermería especializada pueden ser $120,000. Eso no va a ser cubierto por Medicare. Y esas estadías así. Para eso van a ustedes tener que buscar otro tipo de seguros que compren en su juventud. Por ejemplo, un seguro de long term care, de cuidado a largo plazo, ese otro tipo de seguro. Pero esa es otra historia. Se espera que alrededor de 35% de las personas que llegan a los 65 años ingresan en un hogar de ancianos al menos una vez en su vida. La estancia media es de un año. Ese, esa cobertura es importante, pero Medicare no la tiene. Así que tomen previsiones. Am, es bueno tener algunos ahorros, algún otro seguro común. Tienen aquí una referencia para de repente ir a consultar. Y acá se está mostrando es un ejemplo, esto viene de un artículo ya bastante viejito, viejo del 2015, imagínense. O sea que estas cifras que ustedes están aquí son bastante desactualizadas. Sin embargo, lo que queremos mostrar acá es la diferencia, porque esto todavía sigue sucediendo, que una persona, el costo de una persona que tiene cáncer puede ser, en aquel entonces era de $170,000 al año. Perdón, no al año, en el transcurso de 5 años. Una persona con una dolencia del corazón podría ser de $170,000 en esos 5 años. Una persona con Alzheimer, con problemas de salud mental, bueno, es muy específico el Alzheimer, eh, $270,000. Fíjense la diferencia en costos. ¿Cuánto obtenían esas familias o esas personas de ayuda de parte del Medicare? Probablemente la misma cantidad fuera con cáncer, tratando el cáncer, los problemas del corazón o los problemas del Alzheimer. La misma cantidad. ¿Cuánto tenía que pagar entonces la familia o la persona, el beneficiario? En cada uno de los casos, pues un poco menos con el cáncer, un poco menos con problemas del corazón, pero muchísimo con el Alzheimer. ¿Ve? Entonces, este es un ejemplo de cómo, qué es lo que pasa con aquello. Así que planeé los gastos médicos. Me van a disculpar, ya estamos muy por encima del tiempo. Teníamos hasta la 1 de la tarde para este webinar, este seminario. Pero un repaso rápido
Entonces, los conceptos básicos, parte A, hospital, parte B, médicos, parte C, la atención administrada, que debería incluir en teoría estas tres partes, pero nunca una póliza de Medigap. Y luego los ingresos más bajos pueden tener ayuda. Las personas que tienen ingresos bajos, los de ingresos más altos van a tener primas más altas y muchas cosas Medicare no cubre. Para más información sobre Medicare, ustedes pueden visitar el medicare.gov. Ahí no solamente pueden buscar los planes, también pueden ver otros detalles con respecto a cómo funciona Medicare. Inclusive pueden pasar el idioma al español. Teníamos acá unas más diferencias entre el Medicare original y el Medicare Advantage. ¿Cuáles son los problemas? ¿Ok? Voy a pasar rápidamente. Yo creo que aquí explicamos un poco la diferencia entre el Advantage y el original y cuáles pudieran ser esos problemas, ¿verdad? Pero vamos a irnos un poco a las comparaciones. Si usted es una persona que es sano, el original, el costo va a ser un poco más alto que si usted tuviera un Medicare Advantage Plan. Pero si usted es una persona que tiende a estar enferma, los costos usted va a tener mucho más ahorro si se va con el original que si se va con un Medicare Advantage Plan. Esos son criterios. Lo otro que quería mostrarles era una advertencia con respecto a las personas que están ahorita en el mercado de seguros o de los que tienen Cobra. Si usted está en uno de esas categorías, por favor, contáctenos luego porque hay otras reglas que aplican a esos casos particulares. Quería llegar a este cuadro del Medigap. Como les decía antes, hay tipos diferentes de Medigap. El que, como ustedes pueden observar aquí en esta tabla, el Medigap tipo G es el que tiene mayor cobertura. Este es el otro plan, el A, que es el que tiene menos cobertura y que suele ser más costoso para personas con discapacidades. Eso es una diferencia que lamentablemente no se puede cambiar. Y bueno, ¿cómo puede usted comprar el Medigap? Es muy fácil, vaya a esta página, el scc.virginia, por el estado de Virginia.gov. Este es el lugar a donde puede ir, puede colocar el Plan Finder en lo que es el buscador, para encontrar el buscador de los planes. Le van a preguntar su código postal y allí también otras preguntas básicas. Y la página web les va a arrojar allí los planes que ustedes pueden utilizar, o sea, a los que pueden llamar y consultar. ¿Cuáles son los periodos de inscripción? El inicial, cuando ustedes están cumpliendo 65 años, van a ser 3 meses antes de su cumpleaños, 3 meses después de su cumpleaños. Ese es el periodo en que ustedes deberían estar inscribiéndose en Medicare. Si usted tiene el periodo general, si usted ha fallado en inscribirse en ese tiempo, tiene este periodo general de inscripción que es cada año de enero a marzo. Esa es la nueva oportunidad. Lo de la penalización, ya hemos hablado de eso. Y esta es una nota importante que quería tocar, porque si usted es un inmigrante, para tener Medicare, usted tiene que tener al menos 65 años o más. Pero hay una regla de que las personas que han llegado al país tienen que haber estado legalmente en el país por lo menos 5 años antes de ser elegibles para el Medicare. Y tienen que ser residente permanente o ciudadano. Entonces,
Para saber específicamente en su caso cuándo es que le toca inscribirse en el Medicare, cuándo es que usted es elegible, es mejor que usted consulte a la oficina del Seguro Social y que les haga esa pregunta, que los llame, que los contacte y para que ellos le puedan decir cuándo es que usted debe inscribirse en el Medicare. No vaya a pasar ese tiempo. Y puntos So, claves ya Doc, I para just culminar. wanted to let you know, Yes, keep your eye on the time. We are yes, past our time, so if you want to just sorry. briefly Yes, move us along and then do our yes, question. Thank you. yes, yes, yes. So, puntos claves, vamos a pasar a las preguntas. Y si no tengo tiempo de cubrir todas las preguntas en este momento, y discúlpenme porque de verdad se me pasó el tiempo y ya mi compañera me lo ha dicho, ustedes pueden llamarnos a este número de teléfono en la pantalla o pueden escribirnos un email y nosotros le contestaremos. Tenemos también intérpretes. Si necesitaran hablar con uno de nuestros voluntarios, podemos conseguir intérpretes, así que no se preocupen por eso. Y buenas fuentes de información, les venía diciendo todas estas. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Ok. am, ok, creo que esta pregunta ya la contestamos. Es sobre un esposo que esté empleado recibiendo un seguro del empleador. Si ustedes siendo la esposa de ese empleado o el esposo de esa empleada, pues si puede suspender el inscribirse en la parte B, sí, sí lo puede hacer. ¿Ok? Bueno, y realmente no veo otras preguntas, pero de nuevo, si tiene alguna otra pregunta, por favor, estos son nuestros números de contactos. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado hoy y disculpen el haberme pasado tanto en el tiempo. Bueno, thank you, Allegra. Yes.